las primeras. Entonces, esas van a ser el grupo tratamiento y las otras 2000 se convierten en el grupo control. El siguiente año aleatorizo otra vez cuál es 1000, entonces así puedo aleatorizar el momento en el que recibimos acceso al programa. Esto es como lo más transparente. Hay algo, esto ya no es tan claro, ¿no? Pero también se suele hacer. Es un poquito más difícil medir el efecto, no es tan transparente como estos dos. Pero lo que podríamos aleatorizar es otra cosa, como la promoción o la participación para inscribirse en un programa. Hay programas que yo no puedo, que son de acceso universal. Entonces no puedo decir tú no tienes acceso. A todo el mundo se lo tengo que dar en principio. Lo que podría hacer es decir, quiero ver de todas maneras cuál es el efecto del programa. Y entonces lo que trato de hacer es, vamos a suponer, en algunas localidades hago promoción sobre ese programa. O acerco a la gente que va a inscribir a los participantes en el programa. En algunas localidades sí y en otras no. Entonces, todo el mundo es elegible, pero unos tienen que ir a la capital del estado a inscribirse al programa y en otros lugares lo que hago es llevar yo a la persona que les va a inscribir. Entonces, estoy aleatorizando la promoción o el acceso de esa manera. Bueno, esos son como ya, digamos, detallitos. Ahora, en términos de los supuestos y los problemas que podría haber. Si todo funciona bien, nos va a dar, insisto, una estimación que llamamos insesgada, ¿no? Una estimación que no tiene problemas y que el sesgo es igual a 0. Técnicamente, lo que estamos suponiendo, y como en todos los modelos hay supuestos, es algo que se llama estabilidad del valor del tratamiento. Es como muy fancy, pero básicamente lo que significa es el hecho de que un individuo reciba el programa no tiene... Permítame regresarme. Los resultados en mí que tiene el programa, ¿no? Yo estoy recibiendo el programa, los resultados que ese programa tiene en mí no tienen nada que ver o no se ven afectados porque tú lo recibas o no lo recibas. Entonces no hay una contaminación, ¿no? Digamos, es estable en ese sentido. El tratamiento, yo recibo el programa y entonces hay un efecto de ese programa en mí que es independiente a si tú lo recibes o tú lo recibes o tú no lo recibes. Y ahí es donde empiezan a darse a veces los problemas. Antes de hablar de los problemas, ¿cómo lo estimaríamos? Entonces ya decíamos, lo ideal es que tenga una línea base. ¿Por qué? Porque esa línea base me va a permitir asegurarme que de veras estoy comparando lo comparable. Imagínense que tengo algo como esto. Hice una asignación aleatoria, tengo comunidades con tratamiento, comunidades en el grupo control y un montón de características. Yo lo que quiero ver es cómo cambia, es otro programa que tiene que ver con un seguro, pero cómo cambia el gasto en salud. Esto está en dólares. Entonces, yo esperaría que el tratamiento haga una reducción en el gasto. ¿Qué tengo? Aquí no hay tratamiento, es el baseline. Si lo hice de manera aleatoria, resulta que el gasto en salud del grupo tratamiento es 14.49 y del control 14.57. La edad, 41, 42. La edad del esposo o la esposa, 36 y 36, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Las diferencias, y la única que es estadísticamente significativa y poquito resulta que es este nivel de estudios. Entonces, ¿qué tenemos cuando hacemos el baseline? Entonces, esto proviene, insisto, de un proceso aleatorio. Hice tratamiento y control, hice encuestas, etcétera. Bueno, hice unas cuantas encuestas. No hay programa, veo las características y son comparables. A diferencia del ejemplo que teníamos con el seguro médico, aquí este grupo sí es comparable a este otro. Tienen las mismas características en promedio, que es lo que estamos viendo. Hay por ahí una, pero eso no nos va a preocupar. Si tenemos suficientes características, prácticamente por pura, ¿no? por azar, si comparo suficientes variables, va a haber alguna en la que hay una diferencia. Pero en el grueso son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este es un buen contrafactual de este grupo. En promedio, puedo decir, sin programa, estos grupos son iguales de medio. Sobre todo son iguales en variables que me interesan, como es el gasto en salud, que es la que quiero medir, y en características del hogar en general. Si yo veo eso en mi línea base, ya luego aplico el programa, pero unos años y vuelvo a hacer una encuesta de seguimiento en los mismos individuos para ver ahora qué pasó ya que existió el programa. Entonces, si como en ese ejemplo que acabamos de ver hay balance, ¿no? Este balance en características quiere decir que los promedios son iguales. Entonces voy a poder estimar el average treatment on the treated, lo que me interesa, como una diferencia de medias. O como lo que llamamos una regresión lineal, ¿no? De la cual hablaremos en la siguiente sesión, ¿no? Como un modelo simple de econometría. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tomar, si yo hiciera
antes de, ¿no? Entonces, esta es la línea base. Yo veo cuál es el gasto en salud del grupo tratamiento y el gasto en salud del grupo control. La diferencia es menos 0.08 y no es estadísticamente distinto de cero. Pasa el tiempo y resulta que estos cuates que tienen, es un tipo de seguro, lo que el programa es un seguro, y entonces esta gente tiene ahora un gasto médico de 7.84 y el grupo comparación, el grupo control tiene un gasto de 17.98. La diferencia es 10.14, ¿no? Esto es en contra de ellos, estos gastan 10.14 dólares en promedio menos, y es altamente significativo. Entonces yo puedo decir, ¿cuál es el efecto del programa? Pues el programa aquí sí, dado que construí todo, hice la parte aleatoria, controlé el sesgo de selección, eran iguales antes del programa, estoy comparando dos grupos comparables, y ahora no había brecha, digamos, entre ellos, y ahora veo una brecha, le puedo atribuir esa brecha al programa. Entonces, la parte difícil en la cuestión aleatoria es todo lo que viene antes, ¿no? O sea, aleatorizar un programa y que me dejen aleatorizarlo, etcétera, etcétera. Si lo hice bien y de veras tenía una buena aleatorización, muy sencillo la parte de evaluación de impacto. Sencillo ya que tengo los datos, insisto. No quiere decir que sea fácil todas las batallas que pueda haber detrás de aleatorizar. Pero si tengo los datos, es muy fácil. Sí, está clara la lógica ahí. Ahora, ¿qué puede salir mal? ¿No? Si nada saliera mal, pues terminaría la sesión aquí y además veríamos, no tendríamos que hablar de todos los demás modelos. ¿Qué puede salir mal y cuáles son las limitantes de este análisis? No es necesariamente que algo salga mal, es que no va a servir, no es una bala de plata, no va a resolver todo. Las cosas, digamos, algunas de las cosas que pueden salir mal tienen que ver sobre todo con lo de contaminación. Hay otro montón de cosas un poquito menos probable que sucedan, pero esta es relativamente más fácil. Tiene que ver, por ejemplo, con una contaminación del grupo control. Hay algo que le podemos llamar efectos de derrame, ¿no? Es otra manera de hablarlo. ¿Qué quiere decir eso? Insisto, el grupo control se contamina, ¿no? El grupo control deja de ser puro. Hay algún efecto, puede ser positivo o negativo. Ya no es un grupo control. ¿A qué se puede ver? Bueno, podríamos inventar un montón de escenarios, bueno, o dar un montón de ejemplos. Puede haber efectos de derrame que llamamos físicos. Un ejemplo sería, imagínense que hay un programa de la Secretaría de la SADER y entonces quiere hacer un programa para promover la agricultura. Y a raíz de ese programa, la gente empieza a utilizar más agua, ¿no? Entonces, funciona en el sentido que está moviendo un poco la producción. Entonces, los agricultores que reciben ese programa, no era el objetivo directo del programa, el objetivo del programa era a lo mejor aumentar la producción agrícola, pero entonces un montón de esta gente empieza a utilizar más agua de un acuífero que están extrayendo en ese. Y al hacerlo resulta que pues, hay agua menos disponible, hay menos agua disponible para otros individuos que a lo mejor están en la misma cuenca y que no participan en el programa, están en el grupo control, incluso a lo mejor los estoy midiendo dentro de la encuesta del grupo control, no están cambiando su comportamiento porque no reciben el programa, pero a la hora que tratan de trabajar en su cultivo, se dan cuenta que hay menos agua disponible. Y eso tiene un efecto negativo en ellos. Entonces, ese es un posible efecto de derrame, en este caso en contexto negativo. Lo que yo hago, en este caso de recursos naturales, le pega al otro de manera negativa. Hay menos agua para nosotros. No sé, ahorita con ese ejemplo, si hay como una tragedia de comunes, por ejemplo, con el mismo caso del agua, no pasaría también. Igual como que todos tienen los incentivos para consumir más agua, incluso los que tienen control y los que no, pues. En principio podrías tenerlo, pero lo que estás haciendo con este programa es que estás aumentándole todavía más el incentivo a un grupo, ¿no? Y si esos cuates, ¿no? Entonces estás haciendo más grande todavía, pero sobre todo para un grupo en especial, ¿no? Entonces están generando lo que podrías tener el problema de por sí, se está volviendo todavía más fuerte, ¿no? Y entonces estás haciendo que los otros cuates ni saben qué está pasando y simplemente están recibiendo, tienen menos agua disponible, ¿no? Entonces hace más grave un problema que a lo mejor ya estaba. ¿Y cuál es el tema con esto? Que a lo mejor si mides la producción en el grupo control, va a ser más baja de lo que habría sido si tú no hubieras hecho el programa. Entonces, artificialmente estás haciendo una brecha más grande entre el grupo tratamiento y el grupo control. En parte sí es porque el tratamiento está funcionando, pero en parte es porque sin quererlo le estás dando en la torre al grupo control. Estás bajando la producción que tendría que haberse mantenido constante.
se está contaminando el grupo control. También puede haber efectos de derrame de comportamiento, ¿no? O sea, puede ser que estás a nivel localidad y un grupo, algunos niños reciben un tratamiento, un incentivo monetario por ir a la escuela, otros de sus compañeros de la misma localidad no lo reciben, pero como ahora más chavitos están yendo a la escuela, porque si van a la escuela les dan la transferencia a sus papás, otros que se hubieran querido quedar, como ya su amiguito está yendo a la escuela, pues ya no tengo nada que hacer en mi casa porque mi amiguito se fue a la escuela, ya no tengo con quién jugar fútbol, pues yo también voy a ir a la escuela. El grupo control se vio contaminado, ¿no? El comportamiento del grupo de tratamiento afecta el comportamiento del grupo control. No tiene que ser a todo el mundo. Acuérdense que estamos hablando de promedios, ¿no? Lo que está haciendo es alterar el comportamiento y no debería haberlo hecho. No recibe, está haciendo algo distinto de lo que debería haber o de lo que haría naturalmente en respuesta al cambio en el grupo control, tratamiento. O puede haber un tema de información, ¿no? Entonces queremos evaluar una campaña de información o de educación de algún tipo, y esa educación no se mantiene solamente en el grupo de tratamiento, esa información se derrama también al grupo control. Un ejemplo podría ser esto de beneficios de amamantar al hijo. Entonces, un grupo de mujeres recibe este tipo de información y a lo mejor la Secretaría de Salud quiere ver cuál es la mejor manera de transmitir esa información, pero la información, digamos, somos seres sociales, ¿no? Entonces, se contamina, ¿no? O sea, alguien que recibe la información va y le cuenta a la amiga, a la prima, la vecina, etcétera, que no participó en el tratamiento. A la hora que yo veo quién fue a las juntas de información que organizó la Secretaría de Salud en tal o cual lugar. Entonces, sé que alguien no fue, pero de todas maneras cambió su comportamiento o está amamantando al hijo. Pues, dar información no sirve. No, sí sirve. Lo que pasa es que el grupo control también recibió la información que tú solo le diste al grupo de tratamiento. Así como esto se nos podría ocurrir un montón. Y el tema es que como estamos hablando de seres humanos, ¿no? Y este tipo de programas, precisamente si funcionan o si se ven atractivos, es más probable que haya contaminación. No es lo mismo que cuando hacemos experimentos, la gente, ¿no? Los biólogos y demás, se hacen experimentos con el ratón y a uno lo tienen el sujeto experimental tal y está encerradito en su jaula y el otro en la otra. Entonces no hay comunicación entre ellos, ¿no? No se cuentan las cosas, no cambian el comportamiento porque saben que el otro ratoncito, hasta donde yo sé, ¿no? Que le están haciendo algo, entonces voy a portarme de una manera distinta. Los humanos sí lo hacemos. Entonces, entre más grande es el programa, entre más importante es, entre más dinero es, entre más exitoso es más probable que el grupo control se contamine, ¿no? Que hagas algo para decir, oye, algo está pasando ahí, yo también quiero de eso. O si tú eres el individuo que lo recibe, voy a transmitir esta información, voy a hacer que otros se beneficien de él. Entonces, eso ¿no? Afecta, digamos, el supuesto del sesgo de selección. Sobre todo porque lo que depende de la dirección del programa, ¿no? Pero lo que va a hacer es o sobreestimo o subestimo el efecto. Podría salir que el programa no tiene efecto. En realidad sí tuvo muchísimo, pero subió a los dos grupos. Nada más que yo cuando lo mido, pues como el control subió igual que el tratamiento y saco la diferencia de medias, parece que no cambió nada. Entonces, ese tipo de cosas, la gente, por eso, digamos, cuando si contratan a alguien o alguien diseña un experimento que tiene que ver con una política pública, pues es complicado, porque tienes que meter en estos detalles para asegurarte que estas cosas no pasen. O si pasan, que pasen de la mejor medida y las puedas controlar. Después hay otros que no son tan importantes como este, ¿sí? Sí, perdón. O sea, al momento que cuando tú detectas, por ejemplo, que ya hubo una contaminación en tu grupo de control, ¿cómo podrías modificar? O sea, ¿es viable modificar el experimento en ese momento? Cuando tú ya lo identificas. Un ejemplo, nosotros teníamos un programa de educación media superior en donde se capacitaban a maestros en habilidades socioemocionales para que ellos en efecto cascada le llegara a los estudiantes. Se seleccionan, era con escuelas de educación media superior públicas, entonces con ALEP, CEBETIS, CETIS, etc. Se seleccionó un grupo tratamiento y un grupo de control. Sin embargo, el de control estaba muy cercano a escuelas tratamiento, por lo tanto, compartían información de capacitación a los docentes, ¿no? Entonces, al final tú ya identificaste que tu grupo de tratamiento se contaminó. Sin embargo, desde el inicio de esta política pública o de este programa en particular, ya se había definido que así iba a funcionar
para la evaluación de impacto. ¿Cómo? O sea, si tú ya identificaste que tu contaminación de grupo de control sucedió, ¿cómo se modifican en ese sentido los experimentos? ¿O cómo se podría arreglar para que justo puedas, al momento de medir impactos, tener o sea, un resultado más verídico, ¿no? O más real? Digamos, en principio, ¿no? Así como, ¿no? Muy a bote pronto, una de las cosas que, o sea, si dentro de todo, digamos, es buena noticia si sabes que se contaminó y sabes cómo se contaminó y más o menos puedes tener en cuenta las características, porque lo que se puede hacer es, ya no va a ser una diferencia de medias, ¿no? Se va a tener que ser algo un poquito más complicado. Lo más probable es que tengas que usar el siguiente método que veremos y que no sé si empecemos a ver hoy, probablemente no. El siguiente método que veremos el lunes, que es de variables instrumentales. Entonces, lo que tendrás que hacer es ya no tienes esta asignación directa, este cumplimiento perfecto. Entonces, lo que vas a tratar de estimar es la intención del tratamiento, ¿no? Tú querías que estos se trataran, en realidad algunos se trataron aunque no deberían, y tienes que utilizar como esta asignación aleatoria que tú hiciste para decir estos estaban y estos no, a pesar de que sí lo recibieron, no deberían de haberlo recibido, y lo utilizas como una variable variable instrumental que vamos a ver, ¿no? que veremos más adelante. Entonces, la respuesta, digamos, como más sencilla por el momento es, te tienes que mover de la asignación, de la diferencia de medias. Se violó uno de los supuestos, entonces tienes que reconstruirlo a través de un método econométrico. Si es que no podías, digamos, como frenar el experimento y volver a hacer otra aleatorización. Pues si ya tienes esos datos, lo más que puedes hacer es estimarlo de otra manera. No todo está perdido, pero ya no es tan limpio. Justo, por ejemplo, si no te das cuenta, ¿hay alguna forma como en la regresión que se comporte que te des cuenta, parece ser que aquí se contaminó? Si no te diste cuenta durante el proceso, ya no hay forma. Podrías, depende de, y ahí te tienes que clavar un poquito en qué te están dando tus datos, ¿no? Y tratar de ver si hubo cambios en comportamiento, por qué. Pero también vas a tener que hacer, en lugar de una diferencia de medias, que es una regresión simple, tendrías que hacer, si sabes bien por dónde va, es esta lógica de variables instrumentales, y si no, por lo menos una regresión con más controles, que al menos te empiecen a decir, bueno, voy a controlar por tales y cuales características que observé, y eso me va a ayudar un poquito a controlar el sesgo, ¿no? Pero ya no va a ser, no es tan bonito como lo teníamos aquí. Por eso, como que la parte previa es como la parte bien importante de diseñar el experimento de modo tal que estas cosas no pasen. Y ahí es donde, entre más grande sea, pues es más difícil evitar este tema de contaminación del validez interna. O sea, si yo puedo aplicar un programa, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que nos estaban poniendo ahorita, y es suficientemente pequeña la población en la que lo aplico para que estén tan lejos que no se van a comunicar, va a ser más probable que tenga. Pero si eso no es implementable desde el punto de vista real, ¿no? Porque no me van a dejar las escuelas que hagan tan poquitos. Si se enteran unos que tienen el programa, lo tienen que tener otros. Pues en la práctica, a lo mejor no me queda más que hacerlo mucho más general, entonces es más probable que se contamine. En el diseño, alguien podría decir, no, que estén súper lejos uno de otro, pero al mismo tiempo que sean parecidos. Empiezas a tener problemas de qué tan realista es eso, ¿no? O sea, tener dos escuelas iguales, pero que estén suficientemente lejos como para que no se comuniquen. Bueno, eso a lo mejor no se da, ¿no? Y ¿no? Es más bonito como lo pongo yo aquí que como va a ser en la práctica. Pero lo que puedes hacer, insisto, o resuelves con variables instrumentales, o por lo menos empiezas a tener un grupo variables control. Las que no tendríamos que meter aquí, si todo salía bien, empiezo a controlar por tal y cual variable, y corro una regresión múltiple en lugar de una diferencia de medias. Insisto, hay otras cosas que pueden salir mal, no voy a tener mucho porque estas no son tan importantes, son más como para experimentos, no tanto para políticas públicas. Si la gente cree que es un experimento, se da cuenta que es algo limitado, ¿no? Las políticas en general, ¿no? Si llegan, van a estar un buen rato. Si nada más creo que es algo temporal, los individuos pueden responder distinto a un programa permanente, ¿no? Si se dan cuenta que esto nomás va a durar un ratito. Insisto, no es tan importante separar. Esto de especificidad del experimento es básicamente el ejemplo que no tenga validez externa, o sea, que es
muy bien hecho, pero es muy específico para las características de tal comunidad en Chiapas, ¿no? Y este grupo de comunidades. Pues está bien, ya aprendí algo de esa política. Tan específico que no lo puedo replicar a nivel país, entonces no sé nada de cómo funcionaría, ¿no? Insisto, no es tanto lo que... Esto es más como la parte académica que la parte de política pública. Este sí es un tema, tiene que ver un poco con lo que estamos hablando ahora, el cumplimiento imperfecto, ¿no? O sea, un cumplimiento perfecto quiere decir, yo hice mi aleatorización y salió que tú ibas a recibir el tratamiento, entonces tú tomas el tratamiento. Y salió que tú no lo ibas a tomar, entonces no lo tomas. Y todo el mundo cumple. Muy difícil, insisto, somos humanos otra vez. Puede ser que tú lo vas a recibir, por alguna razón no lo recibes, y tú que no lo debes de haber recibido, por alguna razón sí tienes el programa. Eso va a suceder también. Vamos a ver un ejemplo, tiene que ver un poco con esta parte de la contaminación. Vamos a ver más adelante, ¿no?, cómo resolveríamos este cumplimiento con variables instrumentales. O sea, esto va a pasar, es prácticamente imposible que con seres humanos tengamos cumplimiento perfecto. Luego están estos que tienen que ver más, insisto, con experimento en general. Podrían suceder, que es esta lógica, lo que llaman el efecto John Henry. Aquí es un efecto reactivo por parte del grupo control, es decir, el grupo control se da cuenta que está recibiendo, perdón, que no está recibiendo un tratamiento y entonces cambia su comportamiento. El ejemplo viene de una leyenda urbana en Estados Unidos, ¿no?, de alguien que hay distintas variantes, pero una es alguien que está ayudando a construir las vías del tren y está haciéndolo con un pico, ¿no? Está cavando para ayudar a construir las vías del tren. Se da cuenta de repente que a algunos metros de distancia llegan alguien con un equipo automático, ¿no?, con un, se llaman rotomartillo o lo que sea, una taladora eléctrica o lo que sea, ¿no? Entonces ve que la están haciendo, entonces este cuate se da cuenta que hay como competencia, ¿no?, y que el otro es el control, el otro es el tratamiento, él es el control, y cambia su comportamiento, ¿no? Entonces empieza a trabajar mucho más duro de lo que habría trabajado en otro momento, ¿no? Entonces, como sabes que algo está pasando, cambias tu comportamiento, ¿no? ¿Qué puede pasar con eso? Pues que contaminas al grupo control, ¿no? No es tan común, pero bueno, podría suceder. O al revés, si tú sabes que eres el grupo de tratamiento, sabes que te están observando, cambias tu comportamiento porque sabes que te están observando, ¿no? A lo mejor le respondes al encuestador lo que crees que quiere escuchar, ¿no? O sea, si quiere escuchar que efectivamente está yendo más al servicio médico porque más o menos infieres que por ahí va, pues le dices, sí, no, ya voy más, ya leo más o lo que sea, ¿no? O si amamanto a mi hijo, aunque no lo estés haciendo, ¿no? Pues si te alcanzas a dar cuenta que eso es lo que querían, pues mentir o cambiar el comportamiento. Cosas más complicadas, digamos, es más cercanas a los programas de política pública, es algo que llamamos efectos de equilibrio general. Eso quiere decir, que puede suceder el caso más sencillo es si es un programa que eventualmente va a tener efectos en todo el país. Y si va a cambiar, por ejemplo, los precios relativos, ¿no? Si va a cambiar el precio de algún bien, ¿no? O sea, si es tan grande, vamos a poner un programa de producción agrícola, que si de veras fuera exitoso y va a ser a tan gran escala, entonces todo el mundo va a producir más maíz, ¿y qué va a pasar? Pues va a bajar el precio del maíz. Entonces, si vas a hacer eso, que va a cambiar el precio del maíz en todo el país, pues vas a tener un efecto general y es muy difícil evaluarlo a menos que puedas hacer que de veras cambie el precio en todo el país. Pero entonces la parte experimental ya no funciona, porque si lo haces en suficientes sujetos que cambiaron el precio del maíz, pues ya le afecta a todo el mundo. Aunque yo no reciba el programa, me doy cuenta el precio del maíz va a la baja, pues voy a tomar mis decisiones porque estoy viendo que algo está sucediendo. O, por ejemplo, son cosas que cuando hay efectos así tan grandes, son cosas que no se prestan tanto a hacer una asignación aleatoria. No porque no se pueda, sino porque el efecto es tan grande. Lo que puedo medir con la asignación aleatoria va a ser algo parcial. Cuando de veras instrumente todo el programa, va a haber tantos cambios a nivel de precios que el efecto a lo mejor es distinto, ¿no? Si baja tanto el precio del maíz, ¿qué va a pasar con el ingreso de los productores, ¿no? Si yo lo hice en una escala chiquita, la aleatorización, estos productores sí están produciendo más, pero son tan poquitos que el precio del maíz se mantiene constante. Todos están mejor, ¿no? Estos productores están mejor porque producen más maíz y lo venden al mismo precio que antes. Entonces, su ingreso aumenta. Si aplico ese programa en todo el país, pues todos los productores de maíz producen más, entonces el precio es más bajo y entonces
¿Van a estar mejor o van a estar peor? Depende, ¿no? Pero están vendiendo el maíz a un precio más bajo. Entonces, las cosas que tienen estos efectos tan grandes, el salario, no algo que vaya a cambiar el salario para todo el mundo. No lo puedo, es difícil experimentar con eso. O políticas o programas que no se pueden asignar de manera aleatoria. Ya sea por la naturaleza misma, por ejemplo, yo quiero ver algo que tenga que ver con alguna política que busque promover adaptación al cambio climático. Puedo medir distintas cosas, pero el éxito de esa política es muy difícil, ¿no? De manera aleatoria. Para hacerlo de manera aleatoria tendré que decir, bueno, voy a aleatorizar por dónde va a pasar, por ejemplo, un huracán, ¿no? Para ver los que sí se adaptaron y los que no, y entonces de manera aleatoria veo que pase el huracán y dañe tales y cuales lugares. No puedo asignar de manera aleatoria los efectos del cambio climático. No puedo, muchas de las políticas así no las voy a poder asignar. O quiero hacer un programa como el que existió hace un tiempo de 3x1 para las remesas, ¿no? Entonces, si el migrante mandaba $1, el gobierno local ponía otro, el federal, el estatal, y entonces hacían como un aumento de esas remesas para obra pública en las comunidades. Eso es muy difícil o casi prácticamente imposible aleatorizarlo. O sea, yo no puedo decirle no ir a una comunidad y decir, a ver, aleatoriamente, no, todos ustedes van a migrar a Estados Unidos y ustedes no, ¿no? O agarrar los que ya migraron a Estados Unidos y decirles, ustedes sí le van a mandar dinero a sus familiares y ustedes no, ¿no? Esas cosas no las puedo aleatorizar. Y otras puede ser simplemente porque el gobierno no quiere, porque la dependencia no quiere, aunque se pudiera, y no sabes que yo no me voy a meter en esa bronca, ¿no? No vamos a pues esa cosa de estar experimentando o jugando con la gente, no lo vamos a hacer. Y ahí es donde empezamos a ver este tema de limitaciones éticas, ¿no? ¿Hasta dónde podemos aleatorizar? Este de Deaton también les mando el link, ¿no? Además es un minutito, ¿no? Es un premio Nobel de Economía y básicamente lo que dice es, ahorita ya no es tan relevante, hace como 5 o 6 años prácticamente sigue habiendo mucha presión, pero estaba todo este grupo de gente que se acercaba a las dependencias del gobierno, a las ONGs y demás. Y la única manera de evaluar impacto es con RCTs, ¿no? con aleatorización. Ninguna otra cosa funciona. Y RCT siempre funciona. Era más o menos como el discurso que traían. Todavía un poco, pero por ahí. Y un poco lo que dice este premio Nobel es, bueno, pues no, es un método más y puede haber aleatorizaciones malísimas que no sirvan para nada y puede haber otras cosas que no son aleatorias que sí sirven. Todo depende, la lógica es más comunista. Pero en el tema ético, ¿no? Está todo este debate, ¿no? O sea, al final, si yo creo que el programa funciona, por eso lo estoy haciendo, porque creo que funciona, pues porque no se lo doy a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué voy a recurrir en esta lógica? Para poder evaluarlo, aleatoriamente solo se lo voy a dar a unos, ¿no? Para que tenga el grupo control y entonces pueda evaluar y pues está muy padre, pero si vamos a suponer que es un programa que tiene que ver con temas de salud, hacer alguna transferencia o dar algún servicio que va a mejorar la salud de la gente. Quiere decir, si de veras funciona el programa, quiere decir que a los que no se los di, les di un poco en la torre, ¿no? O sea, no mejoré su condición de salud cuando pude haberla mejorado. Por eso está todo este debate, ¿no? De veras puedo aleatorizar solo para poder evaluar el programa. En principio no deberíamos hacer eso, ¿no? Por eso los ejemplos que les ponía es, si de por sí no me va a alcanzar para toda mi población, de por sí no le puedo dar a todo el mundo, solo le voy a dar el 20%. ¿Cómo elijo ese 20%? Ya es distinto. Puede ser que de todas maneras no sea fácil para un gobierno transmitir la idea de aleatorización. No estoy diciendo que se la van a comprar. Pero estrictamente el dilema ético ya es, no quiero decir que desaparece, pero es distinto. O sea, no tenía dinero para darle a todas las comunidades del país. Solo podía poner clínicas ahorita en 20% del país. ¿Cómo decido el 20%? Por afiliación política, lo decido porque tan cerca estén de la capital, ¿no? Por alfabeto. De alguna manera lo tengo que decidir. Podríamos construir un argumento donde decimos aleatorio, pues es mejor que casi cualquier otra manera. Es distinto. Sí me alcanzaba, pero nada más no lo hice para poder evaluar el programa. ¿Por qué? Sí, está claro este tema de limitaciones éticas. Podríamos poner también ahí limitaciones prácticas, ¿no? A lo mejor todo se presta para que hagas la aleatorización y simplemente el secretario no quiere, ¿no? Porque
no le gusta esa lógica porque le suena muy neoliberal, podríamos decir. Ese es ¿no? Pues totalmente válido. Entonces, ya sea porque no se puede, que hay efectos de equilibrio general, porque no es aleatorizable, porque el jefe no nos deja, o porque simplemente la política ya se implementó, ¿no? Entonces, sí, qué padre, me hubiera gustado hacerlo aleatorio, pero pues no fue así. Pues ya están los datos y me están pidiendo evaluarlo. Entonces, por todas estas cosas, digamos, necesitamos otro método o otros métodos. Porque no me dejan aleatorizar, porque ya no se pudo aleatorizar, porque no era aleatorizable, etc. No basta, no todas las políticas se van a poder evaluar. Antes de dar paso a qué seguiría, un pequeño reflexión de algunas cosas que parecerían así como totalmente descabelladas, ¿no? De experimentos, digamos, sociales. Sobre todo, voy a hablar de otro ejemplo, pero este quizás es el más, el que puede causar más choque, sobre todo por la duración y porque no es tan lejano, ¿no? Reflexión de por qué está toda esta cuestión de que, cuándo puedes experimentar por aprender si una política funciona o no. Es un experimento A y B, ¿verdad? muy famoso en Estados Unidos, que duró 40 años. Sí, y es un experimento que tenía que ver con el tratamiento de la sífilis. Entonces, cuando empezó en el 32, y además está cargado de racismo así fuertísimo, ¿no? Cuando los médicos pensaban que la población negra era más resistente a la sífilis, pero al mismo tiempo también era más propensa, ¿no? Porque genéticamente tenían más predisposición a ser promiscuos y un montón de cosas, ¿no? Entonces decían, vamos a ver cómo se desarrolla la sífilis en un grupo aleatorio de individuos. Pues hicieron una aleatorización, escogieron, no me acuerdo de qué tamaño era el grupo, no demasiado grande en una comunidad. Vamos a seguirlos a lo largo del tiempo, ¿no? Y a un grupo sí le vamos a dar tratamiento, medicina, y al otro no. Pero muy al estilo de lo que se hacía antes. Ahorita no le puedo decir a alguien te estoy dando la política cuando no se la estás dando, ¿no? Y en general en economía, en parte a raíz de esto, a diferencia, por ejemplo, de psicología o medicina misma, por distintas razones, no le dices a alguien que está en el grupo de tratamiento si no lo está, ¿no? En medicina, sí, ¿no? Entonces, tómate esta pastilla y a ver si funciona y luego me dices cómo te sientes. Y la pastilla quizá es azúcar, ¿no? No lo sabes, ¿no? Y nunca te vas a enterar en cuál estaba. Bueno, esa lógica la llevaron aquí al extremo y para no hacerles demasiado larga la historia, mantuvieron a gente que efectivamente contrajo sífilis, no la trataban, simplemente la estaban haciendo estudios. Después, como no me acuerdo, como en el 40 y tantos, no más, en el 50 y tantos, se descubre que la penicilina era súper efectiva para tratar la sífilis, incluso en etapas ya como más avanzadas. Entonces, en Estados Unidos empiezan a dar penicilina para tratar sífilis a todo el mundo, en todas las clínicas, menos a estos cuates que eran parte del grupo de tratamiento. Entonces, los dejan así durante todavía más de 10 años sin tratar, justamente porque si no se echaba a perder el experimento, ¿no? O sea, si no contaminaban al grupo control, ¿no? Entonces el grupo control era, tú no vas a recibir el tratamiento, no importa qué. Es súper macabra la historia porque, o sea, de ver la gente se enteraba que había otro lugar donde estaban dando otro tipo de tratamiento, no se movían mucho, si se hubieran movido muy lejos, a lo mejor sí escapaban, digamos, del grupo control, iban a la comunidad vecina, ¿no? Y entonces, si se daban cuenta los médicos que esta persona, ¿no? Pues tenían ahí listado, pertenecía al experimento, pues lo regresaban a su casa, ¿no? Les decían, no, a ti no te puedo dar el tratamiento, ¿no? Tú eres parte de la otra clínica, ¿no? Allá lo que te están dando es lo que te sirve, ¿no? Entonces, bueno, pero duró 40 años, ¿no? O sea, se murieron como 30 personas a raíz de la enfermedad. Entonces tampoco fue hace tanto, ¿no? Pues entonces, eso desató, ¿no? Pues obviamente, cuando por fin explotó, y no fue secreto, ¿no? O sea, lo sabía, el gobierno estaba autorizado y demás. Con el paso del tiempo, ya después de más del 68 y demás, por ahí, como que ya alguien que se enteró ya lo vieron horrible y entonces lo frenaron. Pero antes era como, sí, está bien. Ese es como un extremo, pero era tal cual para evaluar el impacto de algo más médico, pero estaba así. Hay otras locuras que han hecho, ¿no? Por ahí está
uno que se llama el Stanford Prison Experiment. No sé, por ahí pueden hacer que hayan visto la película, hay como una película, yo nunca la he visto, pero no está tan... Pero este es un psicólogo reconocido en Stanford, ¿no? Un profesor que se le ocurrió decir, bueno, a ver si la gente puede ser, si el entorno puede cambiar tu manera de comportamiento, ¿no? Entonces escoge al azar individuos que estén dispuestos a participar en este estudio. Al azar dice, tú vas a ser prisionero y tú vas a ser celador, ¿no? Tú vas a ser guardia. Sí. En el sótano del Departamento de Psicología de Stanford construye una cárcel y los mete ahí, y después de unos días pues, están haciendo barbaridad de media, ¿no? O sea, los carceleros empiezan a humillar, los desnudan, los torturan, ¿no? Y eran gente ¿no? Alumnos de Stanford, unos y otros, que se vuelven totalmente locos. Y este cuate, un poco la parte de lo que se aprende ahí, este cuate también tomó un papel activo, ¿no? Entonces él era, creo que como el jefe de la prisión, ¿no? Entonces no se ve tan envuelto en el experimento que no se da cuenta que es una barbaridad, hasta que uno de sus colegas, cuando él todo emocionado le dice, mira, estos cuates llevan ahí, no sé, no llevan tanto, ¿no? 7, 8 días, y mira las locuras que están haciendo, es interesantísimo el comportamiento. La colega le dice, o sea, es una locura lo que estás haciendo, ¿no? Total, lo vas a darse cuenta, lo frenan y bueno, ya. Entonces, este tipo de cosas, surgió todo un debate en Estados Unidos y bueno, luego también a nivel mundial de hasta dónde puedes llegar para estimar los efectos de un programa, ¿no? Por fines de la ciencia. Surgió algo que se llama el reporte Belmont en Human Subjects, sobre las reglas de cuándo puedes hacer experimentación con sujetos humanos, y entonces, bueno, ya hay, ¿no? Un montón de comités en distintas partes, antes de experimentos como este del psicólogo, ¿no? Pero también cosas más de política pública, como lo de la sífilis y prácticamente cualquier programa. Esto ya no estoy seguro, y si alguno de ustedes sabe, corríjame. Todavía hasta hace unos años había muy pocos lugares en México. El Instituto Nacional de Salud Pública los tenía, algunas universidades los tienen, pero hay muchas que todavía no, ¿no? O sea, todavía estrictamente yo podría salir a hacer un experimento y cualquier locura que se me ocurra, y no hay una regla explícita que lo prohíba. En Estados Unidos sí hay en todas las instituciones, y aún así sigue habiendo algunos experimentos que luego dicen cómo dejaron a estos cuates. Pero no, es para poner el mensaje de esto un poquito, es cuando uno está tan compenetrado, digamos, con el programa o con la política, de buena fe, ¿no? Quieres evaluarlo y te empiezas a meter, puede ser, o sea, siempre tendría que haber alguien que sea externo, ¿no? Un comité externo que diga, oye, bueno, ¿estás seguro que de veras eso sí es ético, no? Hay cosas, ya ahorita no se nos ocurriría dejar a gente sin la medicina que le va a salvar la vida sabiendo que existe, pero quién sabe qué tarugada podría ser uno, ¿no? Entonces, bueno, recurrir si alguien de ustedes tiene la fortuna de poder aplicar un experimento de una política pública, bueno, tendría que evaluarlo a alguien, aun cuando en su institución no tengan formalmente un comité de Human Subjects para evitar meterse en broncas. Y en principio debería uno empujar a que todos tengan. Pero ese es como todo el panorama de los experimentos, ¿no? De más o menos dónde va. Pues, insisto, ¿por qué gustan? Pues porque son muy sencillos, porque podrían ser muy atractivos, muy fáciles, el mensaje es como muy claro. Ya vimos por qué no funcionan, y entonces si no funcionan, pues hay que seguirle talachando, ¿no? Entonces, más allá de los experimentos, vamos a hablar de distintas maneras, ¿no? Otras metodologías para construir el contrafactual o para controlar el sesgo de selección. Apenas hemos visto una, aleatorización, vamos a hablar de otras. Insisto, no voy a intentar o asumir que les voy a enseñar, si no saben que les voy a enseñar todos estos métodos, ni tiempo tendríamos, no es el objetivo, pero sí vamos a hablar de todos ellos en términos intuitivos, ¿no? De qué hace cada uno de ellos. Entonces, como todos los minutos son valiosos, voy a aprovechar los 11 que me quedan. Para recordar un poquito esto de regresión simple, porque además hemos hablado un poquito de ella, pero sobre todo ligarlo a la parte experimental, cómo podríamos resolver un poquito. No es realmente un método para resolver el problema, los métodos realmente son los demás. Es básicamente, ¿qué es lo que quiero usar en estos minutos que me quedan? ¿Qué es una regresión simple? Los que lo han escuchado, ¿no? Entonces, la manera más sencilla de resolverlo es esto que llamamos método de mínimos cuadrados ordinarios.
Y en el caso más sencillo lo que queremos es justamente de lo que hemos estado hablando. Quiero poder explicar cuál es el efecto que una variable X tiene en una variable Y. Cuando ya nos movemos de esta lógica de medias, ¿no? De comparación de medias, entonces tengo que empezar a tomar supuestos. Y el supuesto que tomamos en una regresión simple es que hay una relación como esta, es una relación lineal, es una relación donde yo voy a decir, me interesa a mí, vamos a suponer, el ingreso, cómo cambia el ingreso de la gente. Quiero ver cuál es el efecto que tener el microcrédito tiene sobre el ingreso de la gente. ¿Qué me diría esta construcción? Pues básicamente que este coeficiente que tengo aquí me va a ayudar a medir cuál es ese efecto. Si es positivo, cuando sube el ingreso, si esto es positivo, entonces va a subir, perdón, cuando tengo microcrédito, si esto es positivo, va a subir el ingreso. Esto que mide, pues nada más es una cuestión técnica, me permite hacer un supuesto más sencillo sobre estos errores, y es como, ¿no? ¿De dónde pasa? ¿Qué pasaría cuando el microcrédito es 0, cuál es el ingreso más bajo que podría haber? Esta no nos interesa mucho. Nos interesa cuál es esta, porque se va a medir el efecto de X en Y. Y nos interesa la U, que la U es el error. ¿Qué quiere decir en este contexto el error? Es, sí, yo sé que parte de la variación en Y me la va a explicar X. Pero hay otras cosas, es multifactorial, hay un montón de otras cosas que también explican Y. Aquí no las estoy midiendo. Aquí nada más estoy midiendo un poquito. Entonces, esta X, esta beta 2 me va a decir cuánto de la variación en X se debe en Y se debe a X. Y todas las demás cosas que afectan a Y las voy a llamar el error. Es un modelo muy simple, por lo tanto, con poca utilidad. Vamos a pasar después a un modelo más interesante, que va a ser un modelo donde no tenga una sola variable, voy a tener un montón de variables, para que no haya tantas cosas aquí. Pero la intuición básica la vamos a trabajar con este. Entonces, porque al final, en esta lógica, y por eso podemos pensar, este es el programa, el efecto del programa en Y. Ya luego voy a controlar o meterle un montón de otras variables. Por el momento no las estoy metiendo, todas están ahí en el error. Detrás de esto hay dos supuestos, uno más importante que el otro. Este es un supuesto muy sencillo. Estoy suponiendo que en promedio los errores van a ser iguales a 0. Ese no es muy intuitivo, pero podríamos no suponerlo y no pasaría gran cosa. El supuesto que realmente nos interesa lo podemos ver de esta manera, parece como muy técnico, quiere decir el valor esperado del error condicional en X es igual a esto, ya habíamos dicho que es igual a 0. ¿Cuál es un poquito más intuitivo? Es tener información de X no me dice nada sobre el error. Y más importante aún para la parte intuitiva, en la cual voy a hacer más énfasis, no sé si me da tiempo hoy, sino el lunes, el error y X no están relacionados. Saber de este no me dice nada sobre este otro. Conocer la información que yo tenga sobre X no tiene ningún efecto en el valor esperado del error. No hay relación, si quieren dejémoslo ahí, no hay relación entre el error y la variable X. Eso es lo que estamos suponiendo. ¿Para qué me sirve eso? Porque entonces, si esta es la ecuación que yo estoy planteando, ¿qué quiere decir? Que yo podría tratar de estimarla. Entonces, yo voy a tener datos para X y datos para Y. Lo que no tengo es el error, precisamente es el error, es todo lo demás que yo no estoy pudiendo explicar. Este modelo tal como está es un modelo, le llamamos poblacional, pero un modelo como teórico, ¿no? Si yo tuviera toda esta información, si tú me dijeras cuánto es X, entonces yo sé cuánto es U, pues voy a saber cuánto es Y. Si esto no lo tengo. Como no lo tengo, estoy como atorado, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Puedo hablar en términos de valor esperado. Ya no regresamos a este mundo donde yo no voy a decir cuál es el efecto del programa en una persona. Voy a poder hablar en promedio. ¿Por qué? Porque con este supuesto, entonces yo puedo tomar el valor esperado de Y, dado que conozco X, entonces le llamamos condicional en X, es decir, dado que observo tu ingreso, etcétera, tu edad, bla, 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 puedo saber cuál es el valor esperado de Y. Si a esto le tomo el valor esperado, va a desaparecer esta parte. ¿Por qué? Porque ese es el supuesto que estamos haciendo, que el valor esperado de U condicional en X es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poder hablar sobre las propiedades de este promedio. ¿Qué va a pasar en promedio con el valor de Y?
va a depender únicamente de esto que yo pueda estimar, que para lo cual únicamente necesito X. Entonces, ¿a qué voy? Cuando lo pueda estimar con econometría, si han usado paquetes econométricos, si usan STAT, SAS, lo que sea, y corren una regresión lineal de Y contra X, lo que este coeficiente te va a decir es, ante un cambio de una unidad en X, en promedio, ¿qué va a pasar con el valor esperado? Todo es en promedio, ya no vamos, por eso no voy a poder saber cuál es el efecto del programa. Insisto, en una persona, voy a hablar en promedio para los que lo dicen. Entonces, ¿qué es lo que esta ecuación o qué es lo que quiero enfatizar con esa ecuación? Uno, nada más como ir recordando, quitarlo del miedo, que es una regresión, pues no es otra cosa más que la relación entre X y Y en términos de valor esperado. Cuando hacemos econometría, lo que buscamos explicar es el efecto de X en Y, no para cada elemento, sino para el promedio. Esto sería correlación, no sería impacto. Para que podamos hablar de impacto, tenemos que hacer justamente este supuesto, ¿no? Vamos a hablar que en muchos casos no se va a cumplir este supuesto, y entonces una regresión lo único que me va a dar es una correlación. ¿Cuándo me va a dar un impacto? Cuando de veras estoy seguro que no hay una relación entre X. Y eso, pues me quedan 3 minutos, no me va a dar tiempo de ver la intuición de eso, pero o sea, tu pregunta va en el sentido correcto. O sea, ¿cómo voy a estar seguro que esto que estoy midiendo es impacto y no correlación? ¿No? Y vamos a construir hacia allá. Pero básicamente, adelantándome un poquito, tiene que ver con si esto se cumple o no se cumple. Si de veras la variable X y la U no están correlacionadas. ¿Por qué? Vamos a regresar, igual con eso termino en lugar de seguir más. Imagínense que regresamos a este ejemplo del que hablábamos de microcrédito en el ingreso. Si el microcrédito es aleatorio, ¿no? Entonces, y ahí es donde lo vamos a conectar con lo anterior. Y que tú tengas, entonces esto sería, ¿tienes o no tienes microcrédito? Y esa variable no depende de nada tuyo, está asignada de manera aleatoria. Entonces, si esta variable es aleatoria, quiere decir que no puede estar correlacionada con el error, porque es aleatoria, por construcción, ¿no? Entonces no está relacionada con nada. En ese caso, si yo corro esta regresión, efectivamente este va a ser el efecto del programa, del microcrédito sobre el ingreso. Si no es aleatoria, vamos a suponer el caso del seguro médico que habíamos visto antes. Y yo corro una regresión como esta, pues aquí es tener o no tener seguro médico, o tener o no tener microcrédito, y el microcrédito no fue aleatorio. ¿Qué es lo que puede pasar? Es posible que género tenga un efecto en que yo tenga un microcrédito. No estoy controlando por género. Entonces, en realidad tendría que estar controlando también por género, porque como no lo hago, entonces género que está en el error está correlacionado con X. Eso rompe el supuesto que hacíamos y entonces esto ya no me va a evaluar impacto, solamente correlación. La clave es que de veras esto sea no relacionado con el error. Sí, minuto y medio, ¿no? Para aclarar más el punto. Imagínense que pasamos a un modelo más creíble y un modelo más interesante. No es una sola variable, ya tengo un montón de variables. La misma estructura, nada más se va a volver más complicada la notación. Tengo un montón de variables y empieza a ser, ¿no? Cualquiera diría, pues controla por género, ¿no? ¿Por qué no controlas por tal para poder arreglar el problema? Imagínense, es la misma lógica. Es microcrédito. A mí me interesa esto. Me interesa cuál es el efecto del microcrédito en el ingreso. Como no fue aleatorio el programa, si hubiera sido aleatorio, bastaba con la regresión anterior. No fue aleatorio, entonces ahora digo, voy a controlar por género, porque a lo mejor es más probable que los hombres se hayan enterado del microcrédito o conozcan al que lo da, o hay un tema de género, entonces es más probable que les dé. Bueno, voy a controlar por género. Los jóvenes están más enterados de esto, ¿no? Entonces puede ser que la edad también tenga un efecto. Pues voy a controlar por edad. Si tengo más, si hablo una lengua indígena, es más probable que no tenga el microcrédito porque va a haber una discriminación. Todo lo que a ustedes se les ocurre. Se empiezo a meter estos controles. ¿Qué estoy tratando de hacer con eso? Estoy tratando de disminuir el sesgo de selección. Porque ya estoy diciendo, si se debía a género, ya controlé género. Entonces esto va a ser controlando por género, controlando por edad, controlando por educación, etcétera, etcétera. Pues está bien, pero puede ser que haya una variable que sea, por ejemplo, habilidad.
o qué tan emprendedor soy. Y no tengo datos para eso. ¿Y cuál va a ser el problema? Que posiblemente ser emprendedor tiene un efecto en el ingreso, ¿no? Los emprendedores tienen mayor ingreso, y ser emprendedor también tiene un efecto en la probabilidad de tener microcrédito. Entonces, microcrédito está correlacionado con el error. Esa es una violación del supuesto y entonces esto va a ser una correlación, no causalidad. La única manera en que es causalidad es si ninguna de estas está correlacionada. Entonces, vamos a regresar a esto, justo a este punto con más calma el lunes. Pero bueno, ya avanzamos, ponemos hasta presentar la ecuación de una regresión múltiple, donde es más realista. Tengo un montón de controles. Aunque mi interés va a seguir estando en la lógica en que estamos en uno solo. Microcrédito, estufas ahorradoras, lo que sea. Este es el programa. Tener el programa no. Voy a controlar por todo lo demás. Pero si se me va una, entonces ya le pudo ver dado la terapia. Pero vamos a regresar a esta parte de la variable omitida y el programa de causalidad. Entonces, a ver si ya les robé, de acuerdo a mi reloj, 1 minuto, pero... Gracias. En esta edición fue un poquito al azar, pero acabó quedando mejor. Bueno, creo yo, y me dirán ustedes. Generalmente tenemos lunes y miércoles es esta sesión y es mucho más pesado porque no el lunes me hubieran oído todo esto y luego el miércoles que hacen los 10 tiempos de procesar y va bien lo que sigue, que está peor. Espero que así con el fin de semana para procesarlo sea más fácil.